La calidad de la aceituna de mesa incluye propiedades morfológicas como por ejemplo el tamaño, nutricionales como los polifenoles, organolépticas. En este segundo vídeo se explica el efecto y la evaluación del riego deficitario controlado sobre la calidad de la aceituna de mesa. El objetivo es provocar un déficit hídrico en alguna fase concreta del desarrollo del fruto sin provocar una disminución en la calidad de la aceituna. Entre los parámetros que definen la calidad de la aceituna de mesa tenemos algunos básicos que se miden fácilmente, como el peso, por ejemplo, de la aceituna o el índice de madurez, el índice de forma. Sin embargo, existen otros que son más complicados de medir, que exigen o bien equipos muy caros o bien metodologías complicadas en sí mismas, como pueden ser los azúcares o los polifenoles o la textura del fruto. Como ocurre en otros productos agrícolas, la calidad de la aceituna de mesa comienza aquí, en el campo. La determinación del momento óptimo de recolección es esencial para mantener una buena calidad, y en el caso de la aceituna se utiliza un parámetro que se denomina índice de madurez. El índice de madurez es un parámetro que se emplea para determinar cuál es el estado de maduración de las aceitunas. Básicamente describe todo el proceso por el que pasa la aceituna cuando madura en 8 estadios, que serían las clases 0 a la clase 7. La clase 0 es la clase en la que la aceituna está con un verde intenso. La clase 1 sería la clase en la que las aceitunas están con un verde amarillento, van perdiendo el verde más intenso. En la clase 2 comienzan a aparecer manchas rojizas o moradas en el exterior de la aceituna que ocupan menos de la mitad del fruto. En la clase 3 esos colores o esas manchas o ese color morado ya ocupa más de la mitad del fruto. Y llegaríamos a la clase 4, en la que todo el fruto aparece morado, pero la pulpa sigue siendo blanca. A partir de ahí hay que examinar la pulpa y tendríamos la clase 5, que sería la aceituna negra por fuera y dentro la pulpa estaría morada, pero sin llegar a la mitad del espesor de la pulpa. La clase 6 sería igual, aceituna negra, la pulpa morada, pero ya llegaría a más de la mitad de la pulpa. Y la última clase, clase 7, sería cuando el fruto está totalmente negro y la pulpa está morada y llega hasta el hueso. El índice de madurez óptimo va a depender del uso o del aprovechamiento que queramos hacer de esas aceitunas. No es lo mismo una aceituna que va para aceite, donde el índice óptimo gira en torno a 3,5, que una aceituna que se va a aderezar. En concreto, para el aderezo en verde sevillano, que es el aderezo que nos ocupa en este vídeo, el índice de madurez óptimo gira en torno a 1, que se corresponde con que la mayoría de las aceitunas están en color verde amarillento. Para determinar el índice de madurez, lo que se hace en campo es coger una muestra de 100 frutos que sean representativos o bien del tratamiento o del ensayo que estamos contemplando. De esos 100 frutos se clasificarán las aceitunas, aceituna, se clasificarán según las categorías anteriormente mencionadas. Y una vez que tenemos el número de frutos de cada una de esas categorías, aplicamos una fórmula que básicamente lo que hace es un promedio del estado de madurez de esa submuestra de 100 frutos. Por lo tanto, iríamos multiplicando el número de aceitunas que están en cada uno de esos estados. Por ejemplo, la A corresponde a las frutas que estarían en una clase A, esa se multiplicaría por 0, las que están en clase 1 por 1, las que están en clase 2 por 2 y así sucesivamente, y sería un promedio dividiendo por 100, que es el número de frutos que contempla la muestra. Cuando se está evaluando el efecto de una técnica de cultivo, como por ejemplo el riego deficitario, aparte de la calidad es muy importante medir otros parámetros como la producción. En el caso de un ensayo de riego es interesante medir la producción total por árbol, y para ello hay que recoger el árbol completo, apurando tanto las zonas altas como las zonas de interior. Se recoge normalmente, en el caso de la aceituna de mesa, con un macaco por ordeño manual y luego se pesa en una báscula de campo. Una vez que se recoge toda la producción por árbol en el campo, se lleva al laboratorio donde se empiezan a determinar los diferentes parámetros de calidad. El primero de ellos y el más importante es el peso del fruto, que gracias a él pues, se definen las diferentes categorías comerciales.
Para determinar el tamaño del fruto, es decir, el peso del fruto, se coge una muestra aproximadamente de medio kilo, ¿vale? Se lleva al laboratorio y se pesa mediante una balanza digital. Se pesa el peso exacto y se contabiliza el número de frutos. Posteriormente se calcula el peso exacto de los frutos mediante la siguiente relación, es decir, el peso medio del fruto, que es igual a la relación del peso exacto de la muestra en gramos partido por el número total del fruto. Otro de los parámetros importantes en aceituna de mesa son la forma del fruto y la simetría del fruto. En cuanto a la forma del fruto, decir que la forma esférica y la forma oval son bastante demandadas para la industria, aunque también aceptan las formas alargadas para las preparaciones tradicionales. Decir también que a nivel de simetría del fruto, los frutos se clasifican en simétricos, ligeramente asimétricos y asimétricos. Otro de los parámetros de calidad utilizados en aceituna de mesa es el índice de forma del fruto. Se determina a partir de una muestra de 100 frutos tomados al azar y lo que se hace es que se mide con un calibre digital la longitud máxima y la anchura máxima de cada uno de los frutos, mediante la fórmula que tenéis a continuación. Para determinar parámetros de calidad de la aceituna relacionados con el hueso, como el peso, la forma, la simetría y la relación pulpa-hueso, hay que separar previamente la pulpa. Esto se puede hacer con una deshuesadora manual o bien con un mazo. Una vez separada de la pulpa el hueso, es muy importante separar los restos que han quedado pegados al hueso, lavarlos, limpiarlo y eliminar el exceso de humedad. De esta forma, a partir de un hueso ya limpio, podemos proceder a la determinación de los diferentes parámetros. Uno de ellos es el peso del hueso. El peso del hueso, al igual que el peso del fruto, se mide a partir de una muestra de unos 100 frutos. Se determina el peso total de la muestra y se divide por el número de frutos. Por otro lado, la relación pulpa-hueso es un parámetro bastante importante en la calidad de la aceituna de mesa. Valores óptimos son aquellos próximos a 6,5, si son superiores generalmente se traduce en un ablandamiento de la aceituna y si son inferiores pues suelen afectar al deshuesado y al aliño de esta. Para determinarlo basta con conocer el peso medio de los huesos de una muestra de, por ejemplo, medio kilo de frutos. Conocido previamente el peso de los frutos, se le resta el peso de los huesos y el resultado se divide entre el peso de los huesos. Para determinar la forma del hueso se procede, al igual que con el fruto, en coger una muestra, por ejemplo, de 50 huesos y se determina la longitud y la anchura máxima. Una vez hecha la relación, se obtiene la forma. En la muestra, la suma total de todos los índices de forma de los huesos dividido por el número de huesos nos da el índice de forma de la muestra que se ha cogido de huesos. En relación a la simetría, por otro lado también podemos clasificar los huesos en simétricos, ligeramente asimétricos o asimétricos. Para ello es importante que el hueso se sitúe de forma que se vea la sutura carpelar. El
molestado o manchas oscuras en la parte externa del exocarpo del fruto hace referencia a los daños provocados en los frutos por los golpes durante la recolección, siendo más evidente en la recolección mecánica. Por otra parte, la apariencia externa de los frutos es un factor bastante decisivo para determinar la calidad de los frutos. Por eso el molestado se considera uno de los factores limitantes para la producción de aceituna de mesa y un factor importante para implantar a corto plazo la recolección mecanizada en la aceituna de mesa. Para evaluar el índice de molestado en aceituna de mesa se seleccionan al azar 100 frutos y se clasifican en 3 categorías según el tamaño de manchas observadas en la superficie de los frutos. La categoría 0 corresponde a frutos no dañados, la categoría número 1 corresponde a los frutos que tienen una mancha en la superficie de los frutos inferiores al 25% y la categoría 2 corresponde a aquellos frutos que tienen una mancha comprendida entre el 25 y el 100%. Una vez obtenidos estos datos, se calcula el índice del molestado mediante la siguiente expresión. Índice del molestado es igual a 1 por el número de frutos de la categoría 1 más 2 por el número de frutos de la categoría 2, dividido por el número total de frutos. El siguiente parámetro de calidad que vamos a describir es la textura de la pulpa. Este parámetro es muy apreciado tanto por el consumidor como por la industria, ya que facilita operaciones como el deshuesado y el rellenado. La textura depende de la variedad y disminuye durante el proceso de aderezo, por lo que resulta conveniente que su valor sea elevado antes de comenzar dicho proceso. La determinación de este parámetro se lleva a cabo con un texturómetro, equipado con una célula de compresión-cizallamiento. Se suelen realizar 10 repeticiones con 2-4 frutos verdes deshuesados. El resultado se expresa en kilonewtons o newtons por 100 gramos de fruto deshuesado, por lo que previamente hay que anotar el peso de cada una de las repeticiones. Un método alternativo sería medir la dureza de la pulpa con un durómetro. En este caso, el resultado se expresa en newtons por centímetro cuadrado. Las ventajas que presenta este método es la facilidad de realizar la medida, un menor coste y que se pueden realizar las medidas in situ. El color es una característica organoléptica también muy apreciada por el consumidor, que tiende a asociar el color verde, similar al del fruto recién cogido, con una mayor frescura. Los frutos que se van a aderezar al estilo sevillano se recogen cuando tienen un color verde amarillento. Tras el proceso de aderezo adquieren una coloración que varía entre el verde amarillento y el amarillo verdoso en función del producto final, descartando el color verde oscuro. El color se mide con un colorímetro y se utiliza el modelo CIELAB, que define el color según 3 coordenadas que se denominan coordenadas Hunter, que son la L, la A y la B. La coordenada L mide la luminosidad y varía entre el blanco y el negro. La coordenada A nos indica valores positivos, colores rojos, y valores negativos, colores verdes. Y la coordenada B indica valores positivos, el amarillo, y valores negativos, el azul. El índice de color se obtiene entonces mediante la siguiente fórmula: la luminosidad por B-A dividido 100. El rendimiento graso, tanto sobre peso fresco como sobre peso seco, y el contenido en humedad se evalúan sistemáticamente en aceituna para aceite, aunque también resulta muy interesante realizarlo para aceituna de mesa, ya que en función de las demandas del mercado la producción puede ser destinada a aceite. Es lo que se conoce como variedades de doble aptitud. La determinación del rendimiento graso se realiza por el método Soxhlet, la resonancia magnética nuclear contrastada con el método Soxhlet y últimamente la tecnología NIR. La humedad se determina por el método gravimétrico. Una vez obtenido el rendimiento graso sobre peso fresco y la humedad, se determina el equivalente en peso seco mediante la siguiente relación. El rendimiento graso sobre peso fresco se divide entre 1 y el porcentaje de humedad.
En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten evaluar a nivel industrial, incluso en laboratorio, algunos de los parámetros que se han comentado anteriormente en este vídeo. Así, por ejemplo, están las tecnologías basadas en la visión artificial, como por ejemplo algunos equipos que han desarrollado la empresa Multiscan Technology, que permite la selección automática de la aceituna en función del peso, del calibre y del molestado. Por otro lado, tenemos la tecnología NIRS, o tecnología de espectroscopía del infrarrojo cercano, que se basa en la relación que existe entre la composición y la calidad de un producto y la absorción en el infrarrojo cercano. A nivel industrial, la tecnología NIL se está utilizando de forma generalizada hoy día en la industria para determinar el rendimiento graso, la humedad de la aceituna y también la composición de ácidos grasos del aceite. Asimismo, se está utilizando para autentificar el aceite de oliva. En relación a la aceituna, nuestro equipo de investigadores ha demostrado recientemente que también se puede utilizar esta tecnología para estimar el peso, el volumen y la anchura del fruto. La principal ventaja de la tecnología NIR es que no es destructiva, requiere escasa preparación de la muestra, no es contaminante y resultado es inmediato, una vez que se han desarrollado previamente buenas calibraciones para los parámetros que se quieren estimar. La medición de aceitunas con un equipo NIR es muy simple y consiste en colocar la aceituna en una cápsula específica, introducir esta cápsula en el equipo y en cuestión de segundos se obtiene el espectro de la muestra, a partir del cual se pueden estimar aquellos parámetros para los cuales se tengan las calibraciones hechas, tal como se ha dicho anteriormente. La medición de la calidad de la aceituna con un equipo NIR es bastante simple. Se prepara una cápsula específica con la aceituna, se introduce en el equipo y en cuestión de segundos se obtiene el espectro que permite estimar los parámetros deseados para los cuales se han obtenido previamente las calibraciones. Un déficit hídrico en el momento del endurecimiento masivo del hueso de la aceituna no influiría sobre caracteres del hueso o sobre la textura, pero sí que podría influir adelantando la maduración y sobre todo disminuyendo el tamaño del fruto y la relación pulpa-hueso. Con el riego deficitario controlado, como se hace una rehidratación de los frutos en la fase final del desarrollo, se evitan estos problemas. El efecto del riego deficitario controlado sobre el molestado de la aceituna de mesa realmente no se conoce. Estamos investigando sobre el tema y lo que sí sabemos es que en aquellos olivares en los cuales hay riego, el molestado es mayor que en las aceitunas de secano.